Muy buenas noches, hermanos. Nos encontramos en nuestra casa, en el Estado de México, y por la misericordia de Dios, nos permitió el hermano Agustín Peñalba, nuestro pastor, nos permitió ser instrumentos el día de hoy para hablar de la palabra de Dios, para compartir a nuestros hermanos de la congregación, para ser instrumentos de edificación. Nos encontramos en el Estado de México y les presento a mi familia. No estamos en casa, les presento a mi familia, mi esposa, Debbie, mi hija Abigail y mi hija Victoria. Nuestra hija Carolina se encuentra en la grabación del mensaje, nos está apoyando con la parte técnica. Y pues el mensaje que el Señor me permitió recibir para toda la congregación en este día es de suma importancia para todos. Es un mensaje que el Señor ya de un tiempo para acá me ha estado dando para la congregación, y no solamente para nuestra congregación de Villa de las Flores, sino para la iglesia del Señor a nivel mundial. Dada la importancia de este tema, hermanos, yo les invito a que nos unamos en oración para que este tema sea transmitido de la mejor manera posible, un tema que sea para edificación de todos nosotros. Entonces yo les invito para que nos unamos en oración y pongamos este tema en las manos del Señor. Padre, te damos gracias por la bendición, la oportunidad de transmitir este mensaje a mis hermanos, a nuestros hermanos de la congregación de Villa de las Flores y nuestros hermanos de todas las iglesias en todo el mundo. Rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu sea el que nos edifique a cada uno de nosotros en lo individual, como matrimonios, como familias, como iglesia. Que tú nos edifiques, Señor, porque, como dice la Escritura, como está escrito, que si tú no edificas la casa, en vano nosotros trabajamos. No queremos trabajar en vano, Señor, sino que sea tu Espíritu Santo el que nos edifique a cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pues bien, hermanos, yo hago una pregunta. ¿Ustedes creen que Dios llore? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Efectivamente, Dios llora. Dios tiene sentimientos. Dios tiene, Él en diferentes momentos en su palabra nos muestra que Dios tiene sentimientos y se compadece de nosotros. Vamos a ver una escritura donde nos muestra los sentimientos que tiene Dios, los sentimientos que expresaba nuestro Señor Jesucristo estando aquí en la tierra. Vamos a revisar el Evangelio de Juan, el Evangelio según el apóstol Juan, en el capítulo 11. El capítulo 11, versículo 28. Vamos a leer del 28 al 36. Vamos a revisar, hermanos, en la parte de atrás anotamos las citas bíblicas para que ustedes, si quieren en casa, pueden después revisar cada uno del orden en las cuales vamos a ir revisando una por una. Y comenzamos con la primera cita bíblica, que es el Evangelio de Juan, capítulo 11, del versículo 28 al 36. Y está escrito en la palabra: habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no se había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor,
Si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Eso nos muestra los sentimientos del Señor. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Nuestro Señor Jesús en ese momento mostró el dolor que él sentía y el dolor que sentían las hermanas de Lázaro por su muerte. Esto nos muestra que Dios, nuestro Señor, tiene sentimientos. Otra escritura donde podemos mirar los sentimientos de Jesús, nuestro Señor, y que Él llora, lo podemos encontrar en Lucas capítulo 19, versículo 28. Entonces, vamos a revisar en Lucas 19, 28 al 44. Y es escrito, este es cuando nuestro Señor Jesucristo iba a entrar a la ciudad de Jerusalén como el gran rey. Y está escrito, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo, id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban al pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él, respondiendo, les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Este es un pasaje, hermanos, muy importante, muy trascendental, porque nos muestra cómo nuestro Señor Jesús se compadeció y se atribuló por la situación que estaba viviendo el pueblo de Israel en esos momentos. El Señor Jesús llega a la ciudad de Jerusalén como un rey, porque así estaba escrito, así estaba profetizado. Él se dirige a la ciudad, a los israelitas, y ve que ellos no están preparados, no se encuentran preparados para recibir al gran rey. Entonces el Señor Jesús, al saber lo que va a suceder más adelante, porque Él les está dando la profecía de que el templo iba a ser derribado, no iba a quedar piedra sobre piedra, la ciudad iba a ser sitiada, iba a luchar un pueblo en contra de esa ciudad. En el versículo 41 el Señor dice que lloró sobre ella, lloró sobre la ciudad de Jerusalén.
Y es precisamente, hermanos, en estos tiempos de la pandemia que ha Señor Jesucristo azotado no solamente a nuestra nación, sino a todo el planeta. Es una situación que ha hecho a toda persona hacer una reflexión de si las cosas se están haciendo lo mejor posible. Es precisamente el mensaje que el Señor puso en mi corazón, que en estos momentos el Señor está llorando. El Señor sufre porque la iglesia se está perdiendo. Porque la iglesia día con día se está alejando y se está debilitando. La iglesia ha sido mermada en cuanto a la cantidad de congregantes. Sabemos de muchos hermanos que no se congregan, no se reúnen, y no para hacerlo en alguna otra iglesia, sino han dejado de congregarse, porque han preferido ir tras otras cosas. Y el Señor esto le duele mucho en su corazón. El Señor me mostraba que esto produce un gran dolor en su corazón, al grado de provocar lloro en el Señor por su iglesia. ¿Cómo es que nosotros podemos saber lo que está pensando Dios, lo que está sintiendo Dios? Porque Él nos los comunica. Abran por favor sus Biblias en Romanos 8:26. Romanos 8:26. Y vamos a leer el versículo 26 y 27. Dice: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, conoce la voluntad del Padre. Y al estar dentro de nosotros, Dios nos comunica esos deseos del Padre, esa voluntad del Padre, y nosotros podemos orar conforme a la voluntad del Padre que nos la comunica el Espíritu Santo. Ahora, en el versículo 26 dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Un gemido forzado, con mucho esfuerzo, de un dolor, de una pena, de un sentimiento, pero con una expresión fuerte, con un dolor fuerte. Y el Espíritu Santo es lo que ha puesto en mi corazón, en el cual en muchas ocasiones, al interceder por la iglesia, en mi corazón hay un dolor profundo, un dolor que me comunica el Espíritu Santo. Es un dolor tan intenso que, encontrándome en mi habitación, en oración, a solas, un quebranto para clamar por la iglesia, por misericordia para la iglesia. Porque esta situación que estamos viviendo, pues de alguna manera ha afectado al funcionamiento de las iglesias, ha afectado la vida espiritual de cada uno de nosotros. Y esta situación, no solamente han sido problemas generados desde fuera, sino también hay problemas internos en cada uno de nosotros. Son causas que han provocado que la iglesia día a día se esté debilitando más y más. El hecho de que no podamos reunirnos nosotros como congregación para alabar a Dios, para escudriñar su palabra, para recibir de parte de Dios ministración y que nosotros ministremos al Señor, ha mermado la calidad espiritual
de cada uno de nosotros. Pero esto no podemos permitir nosotros como iglesia, como hijos e hijas de Dios, que las causas externas estén afectándonos como iglesia. No podemos permitir que si la iglesia se cerró, no significa que la iglesia desapareció. La iglesia no ha desaparecido. Ahorita, temporalmente, las reuniones están detenidas, pero eso no significa, no debe de ser un impedimento el que nosotros podamos alabar a Dios en nuestras casas. No puede ser un impedimento, algo que nos interrumpa, que detenga la iglesia por la cual el Señor murió. No puede ser algo que si hay una pandemia a nivel mundial, que eso paraliza a la iglesia, que la detenga, que la pause o incluso que la haga desaparecer. Eso no es posible. Hay promesas de bendición para la iglesia. Hay promesas de restauración. Hay promesas de salvación. Esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, a nivel nacional, no puede ser un impedimento para que la iglesia deje de glorificar a Dios. No puede ser un impedimento para que nosotros cesemos de exaltar y glorificar al único que se merece toda la honra y la gloria. Hermanos, Dios ha pagado por nosotros un precio muy grande, por cada uno de nosotros, para que cada uno de nosotros pudiésemos entrar al cielo. Entonces, por favor, les invito a que abran en 1 Corintios 6:20. 1 Corintios 6:20. Y dice la palabra del Señor: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, Dios pagó un precio muy alto por nuestra salvación. Un precio muy alto, que es la sangre de su propio Hijo. La sangre de Jesucristo fue derramada, no es cualquier sangre. No es como la sangre de los sacrificios, de los toros, de los machos cabríos. No es una sangre de un animal, sino la sangre del Hijo de Dios. Una sangre preciosísima, de muy alto valor. Y sabemos que Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, no cometió pecados, porque Él fue sin pecado, sin un solo pecado. Y sin embargo su sangre fue derramada para que cada uno de nosotros tuviésemos la oportunidad de entrar al cielo. No menospreciemos esa sangre. No le demos poco valor a la sangre del Hijo de Dios. A veces nosotros menospreciamos la sangre de Cristo y menospreciamos el sacrificio de Jesucristo en la cruz, al hacer no la voluntad de Dios, sino nuestra voluntad, o la voluntad de la carne. Estamos menospreciando la sangre del Hijo de Dios, al poner en primer lugar cualquier cosa menos a Dios. Porque el primer mandamiento es: amarás al Señor con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu corazón. Es decir, con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todo tu cuerpo. Es el primer y más grande mandamiento. Y cuando nosotros le damos importancia a cualquier otra cosa y no a Dios, estamos menospreciando el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Dios el Padre decidió que su Hijo viniera a la tierra para darnos la oportunidad
Desde un inicio, desde el Génesis, desde la misma caída del hombre, Dios dispuso que Jesucristo viniera a la tierra para darnos salvación, para tener la oportunidad. Cuando se dirigió a la serpiente y le dijo, el Padre le dijo a la serpiente, vamos a revisarlo, en este momento no recuerdo el texto exactamente, vamos a revisarlo, está en Génesis 3:15. Génesis 3:15. Vamos a leer desde el 14 para tener el contexto de lo que está diciendo. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Desde el mismo inicio de la creación, Dios el Padre dispuso. Desde ese mismo momento, Dios ya tenía dispuesto a su Hijo Jesucristo para redimir a la humanidad. Desde un inicio vemos esa disposición de Dios y ese amor de Dios para salvarnos de la caída que se había tenido. Sin embargo, nosotros en muchas ocasiones no le damos la importancia a todo ese sacrificio de Dios, a todo ese esfuerzo de Dios y ese amor para que tengamos la oportunidad de irnos al cielo. En Hechos 20:28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual, ¿qué dice? Él ganó tu propia sangre. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Aquí el apóstol Pablo está siendo usado por el Señor para decir a las personas que se quedaban como responsables de la iglesia que tenían que estar al cuidado de la iglesia, la cual el Señor Jesucristo había ganado con su propia sangre, que la iglesia fue comprada a precio de sangre. Y el apóstol Pablo está haciendo mención de la importancia del cuidado de la iglesia, de que nuestros hermanos que nos sirven en la iglesia tienen una responsabilidad muy grande, pero aquí es importante decir que el crecimiento individual de cada uno de nosotros no es solamente responsabilidad de los líderes de la iglesia, sino de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros debe de vigilar su propio crecimiento, porque la salvación es personal. La salvación no es algo. Entonces, hermanos, cada uno de nosotros debemos estar al pendiente de nuestro crecimiento espiritual, de nuestro desarrollo espiritual. No podemos nosotros poner la responsabilidad en los líderes de la iglesia, porque cuando estemos delante del Señor en el juicio del gran trono blanco, no podemos nosotros
responsabilizar a los líderes de la iglesia si ellos cometieron un error y por su error nosotros no vamos por el camino correcto. No podemos nosotros, yo le llamo eso el síndrome de Adán y de Eva. Cuando desobedeció a Adán al Señor, el Señor le preguntó a Adán, ¿qué fue lo que hiciste? Y Adán le respondió, la mujer que tú me diste, me dio de comer. Yo comí. Y cuando el Señor le pregunta a Eva, ¿qué fue lo que hiciste? Eva le dice al Señor, le responde al Señor, la serpiente me engañó y comí. Ese es el síndrome de echarle la culpa a los demás por mis errores, por mis fallas. El síndrome de Adán y de Eva. No podemos nosotros delante de Dios decirle, es que el pastor cometía tal o cual error. Es que el maestro de la iglesia cometía tal o cual error. Es que el predicador decía esto incorrecto. No podemos, delante de Dios no vamos a poder excusarnos así. Decirle por causa del predicador, yo me perdí. Por su culpa yo estoy así, yo me perdí. No vamos a poder decirle delante de Dios en el juicio. Porque yo les pregunto una cosa. Sabemos que la Biblia dice en Mateo, vamos a revisar esta escritura, Mateo 1:18. Vamos a revisar esta escritura y vamos a ver, yo les hago una pregunta. ¿Será que Dios vino a salvar a algunos? ¿La muerte de Jesucristo fue solo para algunas personas? Vamos a ver qué dice la Escritura. Del 18 al 21. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, ¿cómo? Jesús. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La salvación del Señor, aquí dice que él se le puso el nombre de Jesús, que significa el Salvador, porque él iba a salvar a su pueblo de sus pecados. Ciertamente, la muerte de Jesucristo fue por toda la humanidad, como dicen en Juan 3:16. Vamos a revisar esa escritura. Juan 3:16. Es una escritura que muchas personas conocen de memoria. Y dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo. Fíjese, ¿a quién? Al mundo, a toda la humanidad, a todo el mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, el Señor abre la posibilidad de salvación para toda la humanidad, la que vivió antes de él y la que vivió en el tiempo de Jesús en la tierra, y la humanidad que vivimos después de que Jesús estuvo aquí en la tierra. Dice que Dios amó a todo el mundo, pero la salvación es para los que creen en él. Hace como un filtrado o un cribado, un primer filtrado, los que creen en él. Dios no es injusto. Dios quiere que toda la humanidad se salve. Como está escrito,
Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta. Dios abre la oportunidad de salvación para toda la humanidad, pero solamente los que creen se salvan. Lo mismo dice en Romanos 1:16. Vamos a Romanos 1:16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Aquí el Señor está escribiendo que la salvación es para los que creen, y dice para el judío primeramente y también para los griegos. Los griegos eran un pueblo gentil, es decir, un pueblo pagano para los judíos. Es decir, todo aquel que no pertenece al pueblo de Israel era considerado un pagano, es decir, un adorador de dioses falsos, un adorador de dioses de ídolos. Eso, entonces aquí Dios dice que todo aquel que cree al pueblo de Dios y para los que no son del pueblo de Dios. Entonces, Dios no es injusto, porque Dios abre la salvación para toda la humanidad y para todos los que creen en Él. Ahora, yo pregunto, ¿se salvarán todos los que creen en Cristo? ¿Todos los que creen? ¿Se salvarán todos los que creen en Cristo? Vamos a ver qué dice la Escritura. Vamos a Apocalipsis 20:11. Apocalipsis 20:11. Y vamos a leer del 11 al 15. Y está escrito: y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Curioso, la muerte y el Hades, que es decir, el infierno, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y aquí viene lo importante. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Toda persona que no esté escrita su nombre en el libro de la vida va a ser lanzado al lago de fuego. Aquí está escrito la palabra, está escrito. Esta palabra la recibimos de parte de Dios a través de los apóstoles, y es lo que está escrito. A veces nosotros quisiéramos que fuera más flexible el Señor. Aquí dice, solo los que están escritos en el libro de la vida no van a hacer, los que están escritos en el libro de la vida no son lanzados al lago de fuego. A veces nosotros quisiéramos en nuestro corazón que Dios fuera un poco más flexible y decir, no puede ser, no puede ser tan cerrado así, los que están escritos y los que no están escritos. Pero la palabra yo no la escribí. Esto está escrito hace más de 2000 años. Y esto yo no lo escribí. Y hay gente que dice, ya, el que fue escrito en el libro de la vida, ya tiene la salvación asegurada. ¿Será eso lo que dice la Biblia? ¿Será eso lo que está escrito? Que yo creí en Cristo Jesús
y ya tengo pase directo como en las escuelas, como en la UNAM. Terminé mi preparatoria y tengo pase directo a la escuela, a la universidad. ¿Será que así es con el reino de Dios? Ya Dios me inscribió. Vamos a ver cómo Dios tiene una goma celestial que puede borrar nuestros nombres del libro de la vida. Vamos a Apocalipsis 3:5. En Apocalipsis 3:5 dice así la palabra de Dios: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. No borraré el nombre de la vida. ¿Qué significa la palabra borrar? Algo que está escrito y que puede ser quitado. Aquí lo dice. Apocalipsis lo dice. No lo digo yo. Nuestro nombre puede ser borrado del libro de la vida. Entonces, ¿qué debemos nosotros de hacer para que nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida? ¿Por qué el apóstol Pablo, él decía la siguiente frase? Yo les invito para que abran en 1 de Corintios capítulo 9, versículo 25. ¿Por qué el apóstol Pablo decía esto con relación a la salvación? Primera de Corintios 9, 25. Dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Continuamos en el 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, sino de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El mismo apóstol Pablo, quien fue un instrumento del Señor para evangelizar, podría yo decir que a todo el mundo, toda la humanidad. ¿Por qué? Porque él fue utilizado por Dios para evangelizar el Asia Menor, pero su palabra que quedó escrita está siendo instrumento para evangelizar a toda la humanidad hoy en día. Él mismo decía, habiendo sido yo heraldo, es decir, que anunciaba, el que anunciaba las buenas nuevas a la gente de su tiempo, dice, yo mismo venga a ser eliminado. El mismo apóstol Pablo sabía que si él no permanecía firme, podía ser eliminado. El mismo apóstol Pablo, si ese hombre de Dios, ese siervo de Dios, que se esforzaba tanto, él sabía el riesgo que corría de poder ser eliminado. Nosotros que estamos en el camino del Señor y tenemos muchísimo menos tiempo que el apóstol Pablo y todas las obras que él hizo, ¿podríamos ser eliminados? ¿Podría el Señor borrar nuestros nombres del libro de la vida? Lo mismo dice en Filipenses 2:12. Vamos a revisar Filipenses 2:12. ¿Por qué el apóstol Pablo hacía tanto énfasis? Subrayaba de tal manera
tan intensa que cuidásemos la salvación. Dice Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué el apóstol Pablo les dice, ahora que ya no me encuentro con ustedes, ocúpense en su salvación con temor y temblor? ¿Por qué hace esta recomendación el apóstol Pablo a los filipenses? ¿Por qué nosotros tenemos que cuidar la salvación? ¿Por qué constantemente el apóstol Pablo le decía, permanezcan firmes? No se dejen mover de su fe. Continúen, esfuércense. El apóstol Pablo dice que golpeaba su cuerpo. Es decir, no se refiere a que él se diera de golpes, sino se refiere a que él, ese deseo de su carne de no obedecer a Dios, ese deseo de que hay en cada uno de nosotros, de querer hacer lo contrario que Dios nos pide, ese deseo interno de cada uno de nosotros, él tenía que sujetarlo. ¿Y cómo le hacía el apóstol Pablo para sujetar esa carne a la voluntad de Dios? ¿Cómo nosotros podemos asegurar, ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor? Vamos a Romanos 8:12. Romanos 8:12. Y está escrito en la palabra de Dios, del 12 al 14. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué dice? Moriréis. Aquí les está hablando el apóstol Pablo, es decir, Dios a través del apóstol Pablo, nos está diciendo que si vivimos conforme a la carne, moriremos. Y se está dirigiendo a los hermanos de Roma. Es decir, gente creyente. Es decir, gente salva. Gente salvada, les está diciendo en el versículo 12, dice, hermanos. No les está hablando a inconversos. No les está hablando a incrédulos. Les está hablando a gente que conoce el Evangelio, que conoce la palabra de Dios. Les está diciendo, hermanos, les dice que no deben de vivir conforme a la carne, porque la carne nos arrastra, la carne nos jala. Dice, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, y el Espíritu dice con mayúscula, es decir, el Espíritu de Dios, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, aquí está la clave de cómo podemos nosotros vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Aquí está el secreto de Dios, y no es secreto porque Dios no lo revela. Aquí está la forma en que Dios nos dice cómo puedes vencer a la carne, para que no mueras y no sea borrado tu nombre del libro de la vida. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquí está cómo nosotros podemos evitar el que vivamos conforme a la carne y moriramos, que muera nuestro espíritu. Aquí son palabras que Dios le dio al apóstol Pablo y que están escritas en el capítulo 8 del Hebreo, de la carta a los Romanos, y tiene un subtítulo que dice viviendo en el Espíritu.
Entonces, hermanos, el mensaje de Dios es el siguiente. Ya no vivan conforme a la carne porque van a morir. Y si mueren van a ser borrados del libro de la vida. Y todo aquel que no esté escrito en el libro de la vida va a ser lanzado al lago de fuego. Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Porque si Él hubiera querido, no hubiera mandado a Jesús a morir por cada uno de nosotros. Dios no quiere eso. Pero nosotros a veces insistimos en vivir conforme a la carne. ¿Quiere usted la oportunidad, esa oportunidad que ya Dios nos dio y que fue a precio de sangre, de poder llegar al cielo? Dios ya nos dio todo. Él ya hizo todo. Entregó a su Hijo. Nos dio palabra a través de sus siervos. Aquí está la palabra. Nos dio su Espíritu Santo para que nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, podamos vivir conforme a la voluntad de Dios, a su voluntad. Esto es lo que Dios me dio para la iglesia. Yo les invito, hermanos, para que no echemos este mensaje de Dios, como se dice coloquialmente, en bolsa de saco roto. Piense que es el Señor el que nos está hablando, nos está diciendo: no menospreciemos la gracia. Yo les agradezco por esta oportunidad. Les agradezco por la oportunidad de dar de parte de nuestro Señor algo que está en el corazón de Dios, y que en estos tiempos difíciles Dios quiere ayudarnos. Dios quiere bendecirnos. No menospreciemos la bendición de Dios. Dios es bueno. Y Dios quiere que todos podamos estar algún día en su presencia. Muchas gracias, hermanos, por esta oportunidad. Yo les invito para que demos gracias a Dios como familia, en unidad, porque Dios nos ama, porque Dios es bueno. Señor, gracias te damos, Padre, por esta bendición, Señor, que nos has dado a través de tu palabra. Rogamos, Señor, que la palabra que nos has dado no regrese a ti vacía, sino que cumple el objetivo, Señor, para el cual la has mandado a nosotros, Señor, a tu iglesia, a tus hijos amados, Señor. Que esta palabra no vuelva a ti vacía, Señor, sino que cumpla ese objetivo. Rogamos, Padre, que tu Santo Espíritu sea el que nos guíe a toda la verdad. Y que tu Espíritu Santo, Señor, nos convenza de justicia, de juicio y de pecado. Que nosotros, Señor, en agradecimiento y por el amor que tú nos muestras, que tú nos tienes, nosotros te demos una respuesta, tengamos una respuesta para lo que tú nos hablas, Señor. Y que sea primeramente el agradecimiento por tu palabra.
por el mensaje que nos has dado, Señor. Rogamos, Padre, que este mensaje llegue aún a nuestros hermanos que se encuentran distantes en cualquier punto a donde pueda llegar este mensaje, Señor. Que tu bendición llegue a nuestros hermanos, Padre, que escuchan este mensaje por video, que escuchan este mensaje a través de internet. Que tu bendición, Señor, sea con ellos, con nuestros hermanos y nuestras hermanas en cualquier sitio del mundo. Te rogamos por toda la iglesia de todo el mundo, Señor. Te rogamos que seas tú el que haga la obra en sus vidas. Que seas tú, Padre Celestial, el que edifique la iglesia y que la sostenga, Señor. La iglesia es tuya, Señor Jesucristo. Tú la ganaste con tu propia sangre. Y por eso te pedimos, Señor, misericordia. Te rogamos por misericordia para todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo, en cualquier lugar del mundo. Que sea grande tu misericordia, Señor, que sea suficiente, Padre, para todos nuestros hermanos, donde quiera que se encuentren. Señor, tú sabes, tú conoces, Señor, la necesidad de cada uno de nosotros. Yo te ruego en esta noche, Señor, que tu Espíritu Santo de nuestro Rey haga la obra que tú comenzaste en la vida de cada uno de ellos, de cada una de ellas. Que tú continúes esa obra, Señor. Te rogamos por misericordia para cada hijo e hija tuya, Señor. Bendícelos, Padre Santo. Envía tus ángeles. Envía tus ángeles, Señor, para todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo que se encuentran en riesgo, que se encuentran en un peligro, Señor, de abandonar tu palabra, de alejarse de ti, porque no saben que están arriesgando sus vidas, están poniendo en riesgo sus vidas, Señor. Y tú en esta época, en esta situación, Señor, que estamos viviendo, tú estás mirando cómo la iglesia se ha estado debilitando. Has mirado, Señor, cómo nosotros perdemos el tiempo, Señor, con cosas del mundo. Perdemos el tiempo, Señor, que tú nos has dado para hacer tu voluntad. Hacemos nuestra voluntad o la voluntad del mundo. Padre, rogamos que tu Espíritu Santo sea el que dirija las vidas de nuestros hermanos. Dirija las vidas, Señor, de cada hijo e hija tuya, Señor, donde quiera que se encuentren. Te pedimos que sea guardada su salvación. Te pedimos, Señor, que tu agradable y perfecta voluntad sea hecha sobre cada uno de nosotros. Que tú pongas, Señor, el anhelo de buscarte a ti, que tú eres Espíritu, Señor. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de tu amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. La paz de Dios sea con ustedes.
Shalom.